En estos momentos, Ucrania comienza a utilizar armamento occidental, armamento de Estados Unidos y sus aliados, para atacar ya suelo ruso. ¿Cuáles son todas las implicaciones acerca y alrededor de todo esto? Esto es una trama muy compleja y hoy tenemos a Aníbal González para analizar la situación Ucrania, Rusia, OTAN. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. And the important thing is that we need predictability. We need a firm commitment for the long haul to ensure that Ukraine is able to plan, to ensure that Ukraine has the predictability they need to conduct this war, self-defense, but also to send a message to Moscow that Moscow cannot wait us out. So the more clear it is that we are prepared for long haul, the sooner this war can end. Because the sooner President Putin realizes that he cannot win this war, we will be there for as long as necessary. La
Las declaraciones son prácticamente declaraciones de guerra de un lado, incluso hablan de un escudo protector para supuestamente proteger a Europa. También hablan de declaraciones de ya estamos listos para la guerra, y no solo la guerra ahora, sino una guerra larga contra Rusia. Del otro lado, Rusia dice que no va a permitir más que se pisen las líneas rojas que se habían trazado. Y estamos en momentos clave y en momentos que son muy críticos incluso para la humanidad. Por eso está aquí con nosotros Aníbal González. Hermano, me da muchísimo gusto saludarte, y más en estos momentos, para que vengas a explicarnos todas tus investigaciones y cómo es o cómo se debe de entender lo que está pasando ahora y lo que puede pasar en Ucrania. Así que por donde gustes empezar, te vamos a escuchar con mucha atención, Aníbal. Un placer. Comenzamos. Buenas noches, Roberto, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, yo creo que tendríamos que comenzar un poco con las amenazas que está enviando todo el tiempo y a constancia prácticamente todos los días Reino Unido y Francia por intermedio de su presidente Macron. Estas amenazas, que pueden parecer simples amenazas políticas para ganar adeptos para las próximas elecciones, o simplemente para meter el miedo en la población propia, ¿no? Porque ellos tienen muchos problemas internos que tratan de alguna manera de encubrirlos con el tema ucraniano, o OTAN, mejor dicho. Entonces, estas amenazas cada vez se van haciendo tan permeables, tan directas, que no dejan de ser un ataque directo a la seguridad de Rusia. ¿Por qué? Cuando el señor Macron y el señor primer ministro de Inglaterra dicen de que autorizan a Ucrania a utilizar el armamento de largo alcance, o sea, misiles de largo alcance, hacia territorio ruso, a la retaguardia rusa, dicen ellos, pero es a territorio ruso, lo que pueden llegar inclusive a Moscú, porque Moscú no está muy lejos, apenas 450 kilómetros, lo que permitiría que el señor Zelensky cometa esos atentados a lo que ya está acostumbrada gran parte de las ciudades limítrofes de Rusia con el antiguo territorio ucraniano, que ahora está en manos, alguna parte en manos de Rusia, como el Donbass, Zaporizhia, Yarkov. Entonces, toda esa área que ahora pasó a ser territorio ruso son apenas 130 kilómetros de la frontera antigua rusa, o sea que tampoco es mucha distancia que pone entre lo que quedaría de territorio ucraniano actualmente, en manos de Ucrania, lo que cualquier misil de alcance de 300 kilómetros o 400 kilómetros y demás, de 500 y de 600 kilómetros, por ejemplo, los Tor alemanes, los Attack de Estados Unidos, esos llegan perfectamente a ciudades de más atrás de las líneas de reserva de Rusia. Entonces, en este caso, es lo que hacemos hincapié. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaría si esos misiles caen en zonas de civiles, en parte de población civil, más allá de que pretendan atacar algún lugar militar o alguna base o algún depósito militar? Esto elevaría la gran posibilidad de haber una escalada grande, muy importante, hacia lo que sería el conflicto con Ucrania. ¿Cuál sería? La declaración de guerra directa contra Ucrania. Lo que estamos teniendo hasta el momento, declarado por Rusia, es una operación especial. Operación especial indica que no es una guerra declarada. Es una operación que tiene un principio y un fin. Ese fin todavía no se ha concluido, por lo tanto no está terminado. En las negociaciones primarias que hubieron, era más fácil para Ucrania haber negociado con Rusia
en la fecha de en marzo del 2022, cuando Rusia solo pretendía proteger el oblast de el Donbass, Lugansk y Donetsk, lo que sería la parte sureste de Ucrania. ¿Qué ocurre aquí? Sabemos muy bien que inmediatamente el Reino Unido convenció al señor Zelensky de no negociar, de no aceptar nada de parte de Rusia e ir a la guerra directamente. Fue lo que hizo Ucrania. No acepta la negociación y van derecho a la guerra. Hoy, después de 2 años y medio prácticamente, esta guerra le ha dado más pérdidas a Ucrania que a Rusia. Las pérdidas de Ucrania son enormes, Más allá de todos los préstamos y los millones que siguen cursando para Ucrania, indudablemente que las pérdidas son económicas y militares, y también en vidas humanas, no nos olvidemos de ese gran detalle. Son enormes para Ucrania, no tanto así fue para Rusia. Más allá del desplazamiento, el gasto económico que tiene Rusia, lo sigue llevando de una manera en que puede costear perfectamente esta guerra. Entrando en una economía de guerra como está Rusia, consigue llevar adelante una guerra de ganancia, de territorio que va acumulando, ¿cierto? Zonas muy ricas de Ucrania, que van a tener su efecto en la economía rusa, indudablemente, la parte minera, la parte agrícola. Pero aquí tenemos una situación que se está dando ahora. Después de estos eventos de que si le dan permiso para atacar a Ucrania directamente territorio ruso, no los territorios recuperados, por decirlo de alguna manera, sino viejo territorio ruso, el antiguo territorio ruso. En el caso de eso llevarse a cabo, que es en estos días, en estas horas se puede determinar cualquier evento de estos, ocurre que Rusia entraría entonces a atacar de una manera mucho más pesado. No digo que vayan a usar armamento nuclear, no creo que lleguemos a esa instancia, no se dan todavía esas líneas rojas que ya han violado varias veces Estados Unidos y la OTAN, más las líneas rojas más pesadas para Rusia son otras, no estas. Estas son líneas rojas que podrían haberse conservado y no se conservaron, por ejemplo, la de no darle munición de largo alcance a los ucranianos, pero sí que pudieran defenderse dentro de su territorio. Lo que no ha ayudado en nada a Ucrania, indudablemente. Europa tiene razón en algo, le podríamos dar la razón, de que toda la aviación rusa que sale a bombardear Ucrania sale de dentro del territorio ruso. Entonces ellos dicen, no, entonces Ucrania tiene derecho a bombardearle los aeropuertos o las bases que tiene dentro del territorio ruso, porque desde ahí es donde salen los bombardeos. Si lo miramos desde ese punto de vista, lógicamente que tienen razón. Pero dado el evento, que es totalmente diferente, donde implica la actividad directa de la OTAN, es ahí donde se complica esta situación. ¿Y por qué digo actividad directa de la OTAN? Porque estos misiles de largo alcance, que son con guía satelital, no los puede manejar nunca, ni un soldado, ni un oficial, nadie de Ucrania tiene el conocimiento necesario para manejar este tipo de armamento. ¿Quién lo manejaría? Los propios dueños. En este caso, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia. Entonces, ya es un ataque directo por parte de los integrantes de la OTAN, en forma silenciosa, callada, porque no lo declaran ellos dicen que ellos no van a interferir, que no van a estar en el asunto. Sabemos que ya lo están hace muchísimo tiempo. Yo siempre dije, Roberto, la OTAN nunca se fue de Ucrania. Desde el año 2014, estaban desde antes, pero desde el año 2014 nunca se fueron de Ucrania. Todos esos búnkeres que ellos crearon para proteger a los comandos, a los grandes cargos oficiales de la OTAN y de Ucrania, fueron todos creados por la OTAN. ¿Qué ocurre aquí?
Rusia tiene lógicamente su gran nivel de inteligencia, como así también los partisanos que están hoy en actividad dentro de Ucrania. Estos partisanos le pasan muchísima información a Rusia y es por ahí por donde llegan, como llegaron hace cuestión de una semana atrás, a la base aérea antigua que había sido bombardeada, una base que está en el norte de Ucrania, a 15 kilómetros apenas de la frontera con Polonia, a 15 kilómetros apenas. Esa base aérea fue bombardeada en febrero y marzo del año 2022, apenas comenzaba la operación especial. El daño que se le provocó a esa base fue enorme, pues ellos la reconstruyeron, la repararon, pero ¿qué hicieron? Construyeron búnker para no dejar actividad expresa afuera. O sea, aparentemente tú mirabas la base en forma satelital y la base estaría fuera de uso. Pero estos señores actuaban en búnkers, 3 búnkers conectados por túneles que se comunicaban entre ellos, donde había más de 450 oficiales y pilotos de la Ucrania, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Simuladores aéreos, simuladores de aviones F-16, donde ahí estaban entrenando a los supuestos pilotos ucranianos para poder pilotar los F-16 y los Gripen también, que Dinamarca supuestamente le iba a enviar a Ucrania. Cuando es bombardeado con los famosos misiles Kinsai, que entraron directamente, perforaron 25 metros para llegar adentro de los búnkeres, murieron, en primera instancia se hablaron de 179 muertos y después aumentó la cantidad a 193 muertos en total en esos búnkeres y más de 200 heridos graves. Imagínate la explosión de un misil dentro de un búnker, lo que es, ¿no? Y de ahí salieron hacia todos lados, hacia hospitales en Polonia, hacia hospitales en Alemania, llevaron para todos lados a estos oficiales y pilotos que habían allí, los que consiguieron de alguna manera sobrevivir, pero creo que ya no van a poder de ninguna manera servirle de algo a las Fuerzas Armadas ucranianas. Murieron muchos integrantes de la OTAN, muchos. Se estima que aproximadamente entre 100 y 150 instructores que estaban allí murieron. Entre ellos, pilotos ucranianos que estaban cursando de alguna manera el aprendizado del pilotaje de los F-16 y el resto oficiales que estaban allí a cargo de todo este asunto. Esto demuestra que Rusia está al tanto de todos los movimientos que se están llevando dentro de Ucrania. No se le escapa mucha cosa, no se le escapa. Entonces es muy posible que en un ataque próximo dentro del territorio de Rusia, Rusia no está dispuesto a tener víctimas como las que tuvo en Kokus, en ese Central Center de Rusia, cerca de Moscú, en la cual murieron muchos civiles y hirieron otros 300 civiles. Ellos no están dispuestos a pasar por otra situación triste como esa. Entonces, indudablemente, cualquier ataque de Ucrania por intermedio de armamento proveniente de la OTAN sería considerado un ataque directo. Bien. Eso puede llevar también... Perdón, sí, Roberto. No, si quieres, acaba y te quiero hacer una pregunta. Ok, eso llevaría indudablemente a un ataque directo de Rusia, pero no estamos hablando dentro del territorio ucraniano solamente. Estamos hablando de que Rusia puede elegir cualquier objetivo fuera de Ucrania también, pero que pertenezca a esa fabricación de ese armamento que viene para ser atacado al territorio ruso. Entonces, ahí estamos entrando ya en un tema muy delicado, en el cual la OTAN, al sentirse agredida,
por Rusia, puede invocar la cláusula 5 del Código de la OTAN y llamar a una guerra directa con Rusia. Que eso es lo que se está temiendo en realidad en estos últimos días, en estas horas, todo el mundo habla de la posible guerra directa de la OTAN contra Rusia. Bien. Ahí más o menos terminaría esta parte, Roberto. Y aquí viene una pregunta, creo que pues es la pregunta del millón. Está fragmentada en varias preguntas. La pregunta general es ¿hasta cuándo? Y por un lado tenemos los territorios bajo tutela rusa, es decir, los territorios que pues ha de alguna forma protegido Rusia, que están ya bajo tutela, que estaban bajo la sombra de Ucrania y ahora están bajo tutela. ¿Qué va a pasar con todos estos territorios nuevos que están bajo la tutela de Rusia? 1. 2. A lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia, de norte a sur, hay muchas ciudades rusas que, si bien hay bases militares y hay destacamentos o las tropas rusas se han apostado ahí, pues hay mucha gente civil que vive ahí. ¿Qué va a pasar con todas esas ciudades que están pues vulnerables a un ataque de misiles desde el lado ucraniano? ¿Por qué pregunto todo esto? Porque el día de hoy tú abres el New York Times, hace 3 horas acaba de publicar, y parece ser que hasta con orgullo, de que si bien ya lo había hecho antes, ahora de manera pública, abierta e informa al mundo Ucrania que ha atacado suelo ruso, o sea, adentro de Rusia, la parte de Belgorod, con armas de Estados Unidos. Esto hace 3 o 4 horas en el New York Times, y parece ser que hasta se enorgullecen de que han atacado Rusia con armas de Estados Unidos. Entonces la pregunta con todo esto que te dije es, ¿hasta cuándo o hasta dónde va a soportar más Putin que se le estén pisando las líneas rojas que no se deberían de haber tocado, pero que ya están siendo tocadas? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué estás viendo? ¿Hay más paciencia? ¿Hasta dónde los va a dejar llegar? Ya había dicho desde hace varios tiempo, por no decir desde que empezó la guerra, no aquí, y han transgredido, no aquí y lo vuelven a transgredir, no al apoyo de armas y incluso ya van los F-16 también para Ucrania. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué ves, Aníbal? Para contestar tu primera pregunta, en cuanto a las bases militares que están, por ejemplo, en Rostov, ahí hay una base muy grande, que era donde estaba en aquel momento el grupo de Wagner. Estaban acampados de alguna forma en esa base de Rostov. Es una base gigantesca, enorme. Hay civiles alrededor, porque está en plena ciudad. Entonces puede darse, como te dije hoy, esa posibilidad de que con el intento de Ucrania atacar una base militar, misiles puedan caer y asesinar, matar de alguna forma civiles. Lo de Belgorod viene ocurriendo hace ya más de un año que viene ocurriendo los misilazos, por decirlo de alguna manera, hacia Belgorod. Zelensky y el grupo militar de Zelensky se la ha tomado muy en serio con Belgorod, en la que está más cerca y más frágil, porque allí no existe base militar. O sea que cualquier misil que se mande a Belgorod es para matar civiles, ¿ok? Si bien hay una fuerte presencia militar custodiando la frontera, no hay una base militar, no existe una base militar mismo en Belgorod. En las afueras de Belgorod, más hacia el interior de Rusia, sí la hay, mas no propiamente en Belgorod. Pero Rostov y Kursk, por ejemplo, hay bases militares allí, que no están muy lejos de la frontera con Ucrania. Esas líneas rojas que tú me dices, Roberto, reales, eran líneas rojas planteadas desde un principio, no atacar civiles, no atacar ciudades internas de Rusia, y fueron traspasadas un montón de veces.
Y como tú dices, parece que Vladimir Putin tiene una paciencia ciega, ¿no? Que, bueno, le devolvemos el tiro, le bombardean otra base, le bombardean una represa, le bombardean una central nuclear, una central hidroeléctrica, pero devolviendo el golpe, pero sin tomar la medida definitiva. Que eso es lo que yo pregunté no hace mucho, mismo en RTTV, pregunté esa pregunta que tú me estás haciendo a mí. ¿Hasta cuándo Rusia puede aceptar que sigan siendo asesinados civiles? Porque, claro, son 2 muertos, son 7 muertos, son 6 muertos, son 5 muertos. Para algunos pueden significar números que en una guerra son numeritos. Sumemos. En Belgorod ya van muriendo más de 500 civiles desde que comenzó la guerra. Entonces, es más que una línea roja pasada y pisada. Pero para evitar justamente la escalada, el señor Putin ha devuelto esos golpes, ha tocado lugares que en Odessa principalmente y en el noroeste, cerca de Kiev, inclusive en Sumy, ha atacado bases y centros de comando, como han ocurrido hace muy poco. Eliminaron una cantidad de jefes de Ucrania que estaban allí planificando ataques, posiblemente algún ataque hacia Belgorod, porque vienen desde allí, desde muy cerca. Y la pregunta nuestra fue esa: ¿hasta cuándo se puede permitir que sigan asesinando a civiles? En el Donbass continúan asesinando a civiles también. Los misiles caen en las bibliotecas, en las escuelas, en los centros comerciales. No caen nunca en un centro policial, en un centro militar. Caen siempre en zonas civiles. Entonces, cuando Vladimir Putin dice no podemos sentarnos a negociar mientras se continúe asesinando civiles rusos en los oblasts recuperados, indudablemente esa es la traba más grande que tiene el gobierno ucraniano y la OTAN para poder negociar con Rusia. Entonces, cuando se está hablando de llevar una conferencia en Suiza ahora para hablar en nombre de la paz en Ucrania, es imposible y no va a dar resultado ninguno, porque no van a tratar ese tema específico en ese evento. Si no está presente Rusia, ¿cómo puede haber la procura de una paz, de firmar una paz? Aparte, Zelensky, como parte de cualquier negociación, coloca retiro automático de todas las tropas del territorio ucraniano y salida de Rusia de Crimea. Jamás va a ocurrir. Crimea no será devuelta nunca, jamás. Entonces ya estamos viendo 2 puntos de los que Zelensky reclama que no serán aceptados nunca. Entonces no hay negociación. El tiempo de negociación ya pasó. Hubo negociación y no fue aceptada. ¿Ahora qué queda? Bueno, avanzar hasta que por alguna vez, en algún momento, Ucrania ya no pueda combatir, como es el momento que tenemos actualmente. No te olvides, Roberto, que aproximadamente, esto lo digo así, aproximadamente, pero muy jugado a que sean cifras reales, entre 550.000 y 600.000 hombres y mujeres, soldados de las tropas ucranianas, murieron. Nosotros hacíamos una investigación, Roberto, en la cantidad de cementerios que se habían creado, nuevos cementerios que se habían creado en territorio ucraniano. Y cuánto más se habían ampliado los cementerios ya existentes. Para que tú veas ese volumen, ese crecimiento. Después se comparaba con los obituarios, la publicación de los obituarios. Que ha llegado un momento, Zelensky prohibió la publicación de obituarios por muerte de participantes de las tropas ucranianas, porque, lógico, la inteligencia rusa también estaba controlando esos números. En aquel momento nos dio la clara realidad absoluta de que era a 10 por 1 y 12 por 1. ¿Qué significa? Cada 10 o 12 muertos ucranianos,
un ruso moría. Si esa cifra la llevamos a las cifras reales, vamos a entender que hay entre 550 y 600.000 muertos del lado ucraniano y unos 50 a 70.000 muertos del lado ruso. Las cifras no son disparatadas, son muy reales, muy explicativas inclusive. Lo que no se toma en cuenta aquí son los 25.000 muertos del grupo Wagner en Bakhmut. Allí lo que Wagner llevó no fueron tropas mercenarias preparadas profesionales, fueron presos de las cárceles de Rusia, más de 35.000 presos que Prigozhin en aquel momento retiró de las cárceles, los entrenó durante 35 días, y los llevó al frente de batalla, en Bakhmut. Entonces, fue una carnicería de ambas partes, pero del lado ucraniano murieron 127.000 tropas ucranianas contra 25.000 de estos presos que murieron allí en esa avanzada de Wagner para tomar Bakhmut. Entonces, si sumamos esos 25.000, estaríamos en el entorno de 90 a 100.000 muertos por parte de Rusia, que yo no los cuento porque como era un grupo mercenario y eran presos, no eran tropas reales, no eran movilizados, no, era una tropa especial, por decirlo de alguna manera, aunque eran seres humanos, considerando que son seres humanos y estaban luchando por Rusia, había que ponerlos en el paquete. Entonces yo creo que estaríamos cerca de las 90.000 a 100.000 muertes por parte del lado ruso en 2 años y medio. Lo que deja aquí es la cantidad de heridos que tiene Ucrania. Más de 1.300.000 heridos graves que no vuelven a luchar, que no pueden volver a luchar. Y es ahí donde muestran realmente hasta el propio Zelensky, Zaluzny, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, cuando dijo públicamente y fue, como se dice, llamado al orden por Zelensky y por la OTAN, de que no podía decir públicamente, Zaluzny dijo, necesitamos reponer 500.000 tropas. 500.000, dijo él, como que ya esas tropas estaban muertas. Y eso lo dijo hace más de 7 meses atrás, o 8 meses. Y están muriendo promedio por semana entre 9.000 y 11.000 tropas ucranianas por semana. Hoy, ahora, en este momento. Estamos hablando de 1.000 y tantos muertos diarios en el frente, que se lleva el frente más grande, que es Yarkov y Zaporizhzhia. Es ahí los 2 frentes más movidos son estos 2. Entonces, esa cantidad de muertos hizo que ese desbalance en las tropas ucranianas lo ponga a Zelensky en una situación muy difícil. Rusia ahora le termina de eliminar los pilotos posibles que podía tener para poder pilotar los aviones F-16 para enfrentar a la Fuerza Aérea Rusa. Olvídense de eso, ya no va a haber. De nada sirve a no ser que esos aviones vengan pilotados por integrantes de la OTAN, que es lo que yo siempre pensé y siempre creí. Yo creí siempre, porque un piloto, Roberto, para un F-16 tiene que ser entrenado de 2 a 4 años. A un piloto ya profesional se le entrena para una determinada nave entre 2 y 4 años. Y un F-16 no es para cualquier uno. Y pretendían decirnos o hacernos creer que los ucranianos en 6 meses a 8 meses iban a estar prontitos para andar pilotando F-16. Nunca me lo creí, sinceramente, Roberto. Eso nunca me lo creí. Le podrán poner el nombre que quieran, se podrá poner el uniforme que quiera el piloto que vaya arriba, mas no van a ser ucranianos. Si bien los estaban entrenando, los estaban preparando, sí, pero llevaría su buen tiempo, porque ellos apuestan a que esto va a durar 5, 10 años. No piensan que esto se acaba de aquí a 3 meses o 6 meses, porque según las palabras de Biden, no hay que permitir que Rusia gane. ¿Y de qué manera van a evitar de que Rusia gane? ¿Cómo? Si ya no hay un ejército que lo enfrente. ¿Cómo? No tienen cómo. Entonces lo que les queda, ¿qué es?
a atacar la parte interna de Rusia para que Rusia internamente entre a desmoronarse. Ese descontento de la gente que dice, oh, estamos perdiendo civiles, ¿qué pasa con nuestro presidente? ¿Dónde está? ¿Qué hace por nosotros? Para crear esa situación. Porque es lo único que puede mover aquí, es la parte interna de Rusia. Ucrania ya no puede mover más nada, excepto cometer atentados terroristas, como los que comete en Belgorod, en Kursk, y en alguna otra ciudad fronteriza rusa, de momento, o contra Donetsk, o contra Crimea, que la siguen teniendo en el ojo del huracán. Crimea para Zelensky, no para Ucrania, porque Ucrania acá no podemos envolver a Ucrania en un pensamiento general. La gente, el propio ciudadano ucraniano, cuando Crimea decide separarse, lo aceptó, lo entendió. No salió la gente a las calles a luchar, a reclamar por Crimea. Solo el ejército y la OTAN reclaman por Crimea. Ahora, ¿cuál es la seguridad para Crimea? Odessa. Desde Odessa sale todo lo que hay de atentado a los buques de la flota del Mar Negro de Rusia. De ahí salen los ataques al continente ruso. Se planifica desde Odessa todo lo que viene. Por eso han atacado específicamente lugares muy claros en Odessa el ejército ruso. Y viene ese llamado que tenemos de Transnistria y Gagausia de Moldavia, que son dos oblasts que se autoindependizaron y están, si bien dentro de Moldavia, pero se mueven en forma muy independiente, con propio gobierno, prorruso, lógicamente, y que ellos quieren seguir siendo parte de Rusia. Nunca quisieron dejar de ser parte de Rusia. Bien, sí, justamente, perdón, Aníbal, justamente eso te iba a preguntar. Hace un rato hablaste de Odessa, incluso antes de que hablaras hace un minuto, y qué papel juega Moldavia, qué va a pasar con Moldavia y con las regiones de Gaugasia y Transnistria, que justamente comenzaste a hablar, y sí me gustaría que nos explicaras ¿qué va a pasar? ¿Se van a independizar? ¿Rusia va a entrar? ¿Se va a quedar en un statu quo? ¿Qué? Por favor, Aníbal. Mira, Transnistria siempre fue una preocupación, te diría hasta constante, para Putin principalmente, más que para el Kremlin. Para Putin, Transnistria nunca dejó de ser importante. Allí se ubican más o menos entre 500 y 600.000 rusos que viven allí en Transnistria, que en la época de la Unión Soviética fueron de alguna forma desplazados en aquella época, muchísimos menos, eran 100.000 en aquella época, no llegaban a 100.000, para poder vivir en esas tierras que estaban totalmente deshabitadas. Allí se encuentra en Transnistria el mayor depósito de municiones del mundo, Roberto. No de Rusia, no de Ucrania, no de Moldavia. Estamos hablando de un depósito subterráneo que es el más grande del mundo. Si ese depósito fuera atacado de alguna forma, sería la catástrofe incalculable, inmedible en el poder de explosión que puede tener ese lugar. Para que te des una idea, hay mucha munición allí, demasiada, que existe desde la época soviética, ¿ok? Estamos hablando de munición que ya tiene 40 a 50 años dentro de ese depósito. Mucha munición que está siendo inclusive, ¿cómo te puedo explicar? Como desmantelada, porque hay riesgo de que esa munición se deteriore y pueda causar una explosión inclusive. Entonces, algunos se están eliminando, se están quitando las partes que pueden ser reutilizables y se está desechando lo que no sirve realmente. Pero más allá de esa importancia de lo que hay allí en Transnistria, a tu pregunta, Roberto, Transnistria y Gagausia son dos rebeldes para Moldavia. Pero hay un problema que se plantea, que el gobierno moldavo
a nombre de la señora, no me sale ahora el nombre, perdóname Roberto, no me viene, a ver si tú me ayudas por ahí, después me lo pones el nombre de ella, que ahora no me viene a la memoria. Ella está intentando ser parte de la Unión Europea, pero aparte de ser parte de la Unión Europea, estaba pidiendo ser parte también de la OTAN. Lo que eso no va a ser escuchado. ¿Por qué? Porque Moldavia es un país pobre, 90% pobre. Pero surge la posibilidad de que la señora esta quiera reunificarse con Romania. Entonces, porque ellos hablan rumano en realidad. Los moldavos tienen su idioma moldavo, más en el general el idioma principal era el rumano. Entonces, ahí se está planteando ahora reunificarse con Rumanía, que ya pertenece a la OTAN y que ya pertenece a la Unión Europea. Y ahí está un problema. Si llega a ocurrir esa reunificación de Moldavia con Rumania, Moldavia no precisa gestionar nada para ser parte de la OTAN y de la Unión Europea. El problema es que encuentran un rechazo del 47% de la población que no quiere ser parte de la Unión Europea ni quiere ser parte de la OTAN. Y ese porcentaje justamente es el que apoya un opositor a los pro-occidentales, que es más bien pro-ruso, que está viviendo fuera de Moldavia porque tiene captura recomendada por otros enseres, supuestamente dinero. Dime, perdón. No te escucho. No, adelante, no dije nada, te estaba poniendo mucha atención y estaba haciendo caras de que, pues, es que tienen plan con maña, ¿no? O sea, ya si se anexan a Rumania, pues entonces ya no hay problema. Exactamente. En el momento de anexar Moldavia a Rumanía, se ocurre, que no creo, sinceramente no creo. Vienen las elecciones ahora, muy próximo, y tiene toda la tendencia, ya hablan de un 53% a favor de este personaje que es prorruso, o sea que ya a favor de él ya habría mayor cantidad de votantes a favor de él. Pero como las elecciones pueden ser también violadas de alguna forma, no tengo la menor duda de que la OTAN pueda hacer alguna trampa y que salga nuevamente reelecta esta señora que está en el gobierno actualmente. Ahora, si ocurriera esa reunificación de Moldavia con Rumania, o Romania, depende cómo la pronunciemos, yo como estoy en Brasil y después pienso en el español, me cuesta ubicarme en uno de los puntos, estaríamos en un serio problema. Porque Transnistria, que quiere ser independiente, que quiere ser parte de Rusia, Gagauzia, lo mismo también, entonces ahí serían tomadas por la fuerza, ¿por quién? Por el ejército rumano, que es muy grande y entrenado por la OTAN. Y Rusia no tiene cómo llegar a Transnistria y no tiene cómo llegar a Gagauzia, solamente pasando por encima de Odessa. Por eso la urgencia de Rusia pensando en Odessa. Son 3 razones fuertes para Rusia tomar poder y el territorio completo de Odessa. La primera, el puerto. La OTAN quería tener un puerto en Ucrania y era en Odessa. El puerto más grande, la base más grande marítima, frente a las puertas de Rusia en Odessa. Eso es lo que quería la OTAN, en principio. La primera idea que tuvieron ellos, y no hablo del 2014, hablo de mucho antes. Ellos siempre pensaron, siempre la cabecita de ellos estaba pensando en tener una base militar en Odessa. ¿Por qué? En la salida del Mar Negro era prácticamente encerrar a Rusia de una manera estratégica, lógicamente, de cerrarle el paso, de alguna manera. Ya pensaban inclusive en Mariupol, en el mar de Azov, que lo perdieron en el 2022, perdieron Mariupol,
en el mar de Azov, que está enfrente mismo, a pocos kilómetros de la costa de la frontera real o antigua de Rusia. Entonces, ellos perdieron la primera posibilidad, que era Mariupol, la perdieron. Si bien ellos no querían la gran base naval en Mariupol, la querían en Odessa, más ellos querían tener una base también allí, más bien una base aérea y marítima en Mariupol, pero de pequeñas dimensiones. La más importante iba a ser la de Odessa. Al perder Mariupol, por eso la intención permanente de Zelensky de atacar Zaporizhia. ¿Por qué están ahí frenados y Rusia está estancada allí y no avanza más de 5 kilómetros o 10 kilómetros por día o por semana? ¿Por qué? Porque justamente ellos quieren quebrar ese centro para poder llegar nuevamente a Mariupol, que era un punto muy estratégico para Ucrania. Y para la OTAN ni hablar, si lo pensamos de esa manera, ¿no? Militarmente era más que estratégico. Lo perdieron. Ya no es más. Ahora Rusia tiene comunicación con Crimea vía terrestre, o sea que el puente de Kerch, el puente de Crimea, si bien fue creado para tener contacto directo con Crimea, ahora, después de esta operación especial, ya pasó a un segundo término prácticamente, porque hay vía terrestre, hay comunicación con Crimea directamente vía terrestre. Por eso, Ucrania también siente de alguna manera que tiene que destruir ese puente, que era el primer eslabón que puso Rusia para traer a Crimea a casa, como dicen ellos. Traerla de nuevo a la madre patria. Porque, según dicen, Crimea fue siempre de Rusia, como lo fue Odessa. Odessa también siempre fue rusa. Ucrania en realidad toda, ¿no? Más por estas divisiones que se van gestionando a partir del año 91, indudablemente que las cosas fueron mudando y muy rápidamente, ¿no? A medida que iba avanzando esa OTAN en forma descontrolada, por todo, si tú miras el mapa, Rusia está prácticamente sitiada prácticamente por la OTAN. ¿Qué le faltaba? Le faltaba Ucrania, le falta Georgia. Y por eso Georgia también no deja de ser importante todo este asunto que estamos hablando hoy. Georgia, pequeñito país allá en el fondo, más no deja de ser importante lo que está ocurriendo allí, donde hay una injerencia declarada abiertamente por parte del Occidente, que no quieren que voten una ley antiagencias privadas de Occidente. Ellos votaron una ley, se votó ya esa ley, aunque en contra de los opositores, se votó esa ley de control de esas agencias, ¿no? Que apuestan dinero, dan dinero para justamente cambiar de gobierno. Dicho en otras palabras, hasta pensaron en un segundo Maidán 2.0 en Georgia, y no le salió. No le salió porque Rusia tiene también mucha vinculación con el gobierno de Georgia hoy en día también. Pero no yéndome del tema mucho, Roberto, Odessa pasa a ser importante, primero, como te dije, para evitar un puerto para la OTAN frente a las costas de Rusia y en el Mar Negro. Por el otro lado, le quitaría toda la salida al mar a Ucrania. Económicamente quiebra Ucrania, porque solamente quedaría transporte terrestre para Ucrania. Ya no tiene salida al mar, sus granos no pueden salir por ahí. Entonces Ucrania queda prácticamente sitiada, no tiene cómo la economía ucraniana crecer o desarrollarse si Rusia le quita el puerto más grande de Ucrania, que es ese. Lo es, lo fue, lo es y lo sería si continuara. Mas si queda en manos de Rusia, indudablemente, Ucrania no tendría salida al Mar Negro. Y por otro lado, la tercera razón, Transnistria y Gagaucia. Ahora, en Rumanía, del lado de Moldavia, tenemos el puerto de Constanza, que allí Estados Unidos está construyendo ya hace un tiempo una enorme base
militar de la OTAN con puerto y aeropuerto, que quedaría a unos 180 kilómetros aproximadamente, 180 a 200 kilómetros de Odessa, del puerto de Odessa. Pero tiene salida al Mar Negro, prácticamente enfrente a Turquía. Si miran el mapa, se van a dar cuenta que Constanza, que está allí, Estados Unidos está levantando la base que realmente quería tener en Odessa, la está levantando allí. Pero por lo menos Rusia tiene la tranquilidad que no la tiene en, como se llama, en boca de puerto, en la boca del puerto de Crimea, de Sebastopol o del mismo de Rusia. Entonces, indudablemente que Rusia tiene que asegurarse Odessa bajo cualquier precio. Entonces, como no hay negociaciones que estén llevando a una firma de paz, a un intercambio de alguna forma para negociar una salida, no existe una salida. Zelensky quiere una cosa y Vladimir Putin quiere otra totalmente diferente. Por sus muertos, inclusive, Vladimir Putin no se puede dar el lujo de renunciar a todo el territorio que ya conquistó. Claro. No puede. Por esos muertos. Indudablemente, él está ya obligado a mantener esos territorios que conquistó en base a la pérdida de muchos soldados, de tropas rusas y de civiles, y de la caída de civiles. Bien, Aníbal. Entonces tenemos... Sí, acaba esa idea, perdón, ahí te interrumpí, acaba porque tengo otra pregunta buena, por favor. Bueno, tenemos Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Gerson, y se sumaría Odessa, posiblemente, dentro de lo que quedaría esa media luna, que yo siempre la nombro la media luna fronteriza con Rusia. Pero estos eventos, Roberto, lo están llevando a que se pueda agregar los otros 4 oblasts que están en la frontera con el río Dnieper, que incluye uno de esos oblasts sería Odessa. Odessa pertenece a esa segunda camada de oblasts que hacen ese contorno del río Dnieper, hasta Kiev, hasta llegar a Kiev en el norte. Entonces, me preguntan a veces, ¿será capaz de que Rusia quiera llegar? Rusia no quiere llegar al Dnieper, más si lo obligan y lo acorralan como lo están haciendo actualmente. Va a llegar ahí y tal vez pueda llegar a más todavía. Se habla de que Polonia va a reclamar territorio que era antiguo, territorio polaco, lo quiere reclamar. Hungría también quiere reclamar también una parte del territorio ucraniano como propio también. Entonces, imagínate, si hacemos las divisiones y Rusia no para, ¿qué quedaría realmente de Ucrania? Nada, se desintegraría totalmente Ucrania. Escucho tu pregunta, Roberto. Justamente estaba pensando en la otra parte, cómo asusan, cómo empujan a Zelensky para que no pase justamente eso que estás diciendo. Para que no pase justamente eso que estás diciendo, desde el otro lado, desde la parte occidental, desde Bruselas, desde Alemania, desde la Unión Europea, están empujando, están promoviendo la guerra. Y quería saber tu opinión acerca de las últimas declaraciones, tanto de la señora Ursula von der Leyen como del secretario general de la OTAN, el señor Jens Stoltenberg. Prácticamente están diciendo: vamos a la guerra, vamos a bombardear Rusia. Prácticamente están empujando a Ucrania a dar la sangre y a irnos a una guerra encarnizada. ¿Qué opinas de todo eso, Aníbal? Mira, yo lo que digo muchas veces, y lo repito a veces en los artículos que escribo en el Twitter, es de que la Comunidad Europea, la Unión Europea, sus gobiernos, incluyendo la señora von der Leyen, Ursula von der Leyen, que nadie la votó, que no es elegida democráticamente, es nombrada, ¿ok? Igual que el señor Stoltenberg. Stoltenberg no es militar, no tiene poder absoluto de poder decir hay que darle permiso a Ucrania para que ataque a Rusia, es un atrevido. En realidad, él no tiene ese poder de poder decidir
o de poder incidir en esa parte, como secretario de la OTAN. Él puede ser vocero, mas no puede decir que le da autorización a Ucrania o que hay que conseguirle todas las autorizaciones a Ucrania para que pueda disparar a territorio ruso. La señora van der Leyen, en su conjunto, toda la Comunidad Europea, ella está en el frente, es como si fuera una pirámide, ¿no? La ponemos a la señora van der Leyen allá encima, y tenemos después toda esa camada de primeros ministros, como el de Reino Unido, como Macron, como Olaf, el alemán, todos estos ministros que apoyan esa idea loca de hacerle frente a Rusia. Hay que ser claros, Roberto. La Unión Europea toda en su conjunto está en una crisis militar, te lo digo, de esta manera. No tienen la suficiente cantidad de soldados, la gente no se enlista, los jóvenes no quieren más. Ha mudado todo, ha cambiado todo. Hay gente que ya dejó de creer en aquel patriotismo de tengo que entrar en la legión extranjera, tengo que entrar en la fuerza, tengo que ser de las fuerzas especiales, en fin. Antes se hablaba mucho del patriotismo por parte de uno, de cada uno. Hoy no. ¿Por qué? Porque la gente fue dándose cuenta de cómo son utilizados estos jóvenes que van a la guerra. Los viejos se pelean, pero no se enfrentan. Mandan a los jóvenes para que mueran en la guerra. Y los que mueren son estos gurises de 20 años, 25 años, 30 años. En Ucrania lo están muriendo ancianos de 60 porque los mandan a luchar con 60 años. Están muriendo jóvenes de 17, 18 años porque los están mandando a luchar sin preparación ninguna, Roberto. Preparar un militar para ir a una guerra no se prepara en 30 días. Ni siquiera en 6 meses, Roberto. Un militar preparado, profesional para ir a la guerra, menos de 2 años no puede, Roberto. Menos de 2 años no puede. Entonces, acá estamos hablando de gente prácticamente sin experiencia ninguna, sin la moral necesaria para ir a enfrentar a un enemigo poderoso, que lo está bombardeando constantemente, psicológicamente. 30.000 municiones de artillería volando todos los días por arriba de tu cabeza. Indudablemente, la moral de cualquiera se iría por el suelo. Entonces, esta gente que es civil, no es militar, son civiles obligados, los llevan a presión, los secuestran, los agarran y los llevan a luchar al frente. ¿Qué está ocurriendo, Roberto? Se están rindiendo. Y los que no se rinden están muriendo, pero muchos no en manos del ejército de Rusia, sino de un grupo especial que Ucrania tiene, un grupo especial de mercenarios que tiene en la retaguardia, con francotiradores, solo dispuestos allí, ¿para qué? Para evitar el desertor y para evitar el que no quiere quedarse en el frente luchando. Si retroceden los muchachos, los matan ellos mismos. Entonces no les queda más que entrar en el código de guerra, llamar para la tropa rusa y rendirse, como se rindió uno hace poco con el propio tanque, el tanquista se robó el tanque, se lo llevó para el otro lado ruso y se entregó con el tanque. Y como eso vamos a tener miles. Se cuentan que un promedio de entre 50 y 60 ucranianos se rinden por día. Por día. Yo creo que hay una prisión en Kursk que tiene alrededor de 10.000 ucranianos que no quieren ser, que le piden a las tropas rusas, les piden, por favor, que no los cambien, que no los intercambien, que prefieren estar presos, porque saben que los van a volver a mandar al frente de batalla. Y si tuvieran la suerte de salvarse, indudablemente no quieren volver, porque saben lo que viene. Lamentablemente, la guerra de Ucrania ya estaba perdida desde el principio. Se fueron cambiando las narrativas. La narrativa que escuchamos primero, Roberto, fue de que Rusia invadía Ucrania supuestamente por tratarse un tema territorial, quería recuperar su territorio. Ya estaban hablando una mentira. Esto se estaba preparando desde el 2014 a la fecha del 2022. ¿Para qué? Para tomar el Donbass, que eran los
rebeldes, por decirlo de alguna manera, contrarios al gobierno que en ese momento dirigía el señor Zelensky. Cuando Rusia sabe de las decisiones que se estaban tomando, esas tropas que estaban en supuesta práctica de tiro y entrenamiento en la frontera con Ucrania, ya nosotros sabíamos que esas 150.000 tropas no estaban allí para practicar tiro, indudablemente estaban a la expectativa de qué era lo que podía venir contra el Donbass. Y si no le hubiera entrado Vladimir Putin el día 22 de febrero del 2022, el 25 o 27 de febrero venía la invasión ucraniana de todo el Donbass. Venía, ya estaba planeado. Entonces, Rusia desarmó los planes de Estados Unidos, como se los desarmó en Siria, como se los desarmó también, aunque te parezca que no, en otras áreas, como en Afganistán. Todo fue, de alguna manera, provocado, de manera que Rusia tenía que meterse sí o sí. No había opciones allí. Negociar, quiso negociar. Primero dijeron que sí, después dijeron que no. Lo mismo que con el Tratado de Minsk. Se firmaron 2 acuerdos. No fueron respetados y fue un entretenimiento, dijera la señora Merkel. En aquel momento ella reconoció, que me sorprendió muchísimo, porque realmente Merkel yo la tenía como una excelente líder para Alemania, la consideraba una de las mejores que había estado en el gobierno alemán, y la amistad que tenía, supuesta amistad con Vladimir Putin, que parecía muy seria, muy noble, fue toda una estrategia. Entretenerlo lo más posible, ¿para qué? Para que Ucrania se armara, se entrenara, crearan todas las defensas de las trincheras y de los búnker que crearon para esta guerra, prepararse para esta guerra. Por eso la palabra es tan fácil para los americanos o la OTAN decir hasta el último ucraniano, porque no importan. Ahí lo que importa es desgastar a Rusia, que Rusia gaste, ¿qué gaste? Profesionales, soldados, armamento, que siga quemando economía, que siga gastando para ese desgaste. Pero no va a ocurrir, y menos ahora con ese abrazo fraterno entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Ese abrazo de hermano, que un chino no te da un abrazo, Roberto, a no ser que seas familia, muy querido en la familia, o un gran amigo insalvable. Entonces, cuando Xi Jinping le pide el abrazo a Vladimir Putin, le está diciendo a Occidente, ni intenten separarnos. Ya está. Él selló ese pacto de hermandad. Y ahora que Estados Unidos o la OTAN planificaba de alguna manera debilitar a Rusia para después poder ir contra China, si tenían una Rusia debilitada, dividida, separada en 8 o 10 naciones que la querían separar en 8 o 10 pedazos, indudablemente irían después por China. Se les complicó esa hermandad que hay ahora y ese BRICS que golpea también en este evento de Ucrania, golpea muy fuerte. ¿Por qué? ¿Quiénes están en el BRICS? China, Rusia, India, Sudáfrica, Irán. Entonces, cuando entramos a sumar, y ahora se quiere agregar Corea del Norte. Corea del Norte quiere ser parte de los BRICS. ¿Por qué? Porque hay también una colaboración interna. Hay una ayuda mutua. Hay alimentos que entran en Corea del Norte y hay municiones de artillería que salen de Corea del Norte para Rusia. Entonces, esa hermandad que está naciendo ahora, fortificándose cada vez más, fortaleciéndose más, indudablemente deja a la OTAN muy debilitada. Y ellos no quieren mostrar esa debilidad. Por eso sale la ministra de Letonia, de Estonia, diciendo vamos a atacar a Rusia, vamos a darle con todo, no podemos permitir que Vladimir Putin gane. No dicen que Rusia gane, dicen que Vladimir Putin no puede ganar. Como si fuera solo Vladimir Putin. No es así. Pero para ellos es ir contra Vladimir Putin.
Vladimir Putin nunca usó un chaleco antibalas, Roberto. A partir del intento de asesinato del primer ministro Robert Fico de Eslovaquia, hace muy poco, Roberto, a partir de ahí, Vladimir Putin está usando el famoso chaleco antibalas, indudablemente. Protección mudó, la técnica de protección de Vladimir Putin ya mudó. Porque si era conocida, ya sabíamos cómo se operaba, cómo operaban los grupos de custodia de Vladimir Putin, mudó todo, cambió. Todo aquel que tenía una idea de cómo era la protección de Putin, ahora no saben nada, absolutamente nada. Muda constantemente, mudan de lugar, mudan de horarios, en fin, muchas cosas han mudado para cuidar de Vladimir Putin, que no solo ha sido amenazado de muerte por senadores de Estados Unidos, sino por la OTAN mismo, por los propios ucranianos, ¿cierto? Y así como ocurrió este intento de magnicidio con Fico, porque para mí fue un acto terrorista. Mentira que fue un pobre escritor que entendía que Fico no estaba gobernando bien y se le vino la idea de ir y matarlo. Eso no me lo creo, pero ni en pocas, Roberto. Tenemos a Fico, tenemos a Orbán de Hungría, el de Serbia, el ministro de Serbia. Esos tres personajes son los que le están trancando todo a Ucrania. Préstamos, armamento, se niegan a continuar con la guerra, no quieren ir contra Rusia porque afecta a las economías de estos países, que antes estaban tranquilos. Sus economías ahora están en peligro porque justamente por estar en un conflicto contra Rusia, Europa contra Rusia. Y a lo que quería decirte hoy, Roberto, que me lo pasé por alto después continuando hablando, es lo siguiente. La comunidad europea en sí, cuando ellos dicen Francia quiere ir a la guerra contra Rusia, Reino Unido está dispuesta a ir a la guerra contra Rusia, Alemania está dispuesta a ir a la guerra contra Rusia. Y yo digo, caramba, ¿cuántos soldados tiene Francia? ¿Cuántos soldados tiene Alemania? ¿Cuántos soldados tiene Reino Unido? Para enfrentar 1,5 millones de soldados rusos con la posibilidad de movilizar a 4 millones más, no da para entender. Primero. Segundo, se equivocan cuando ellos dicen nosotros entraríamos en guerra. Cuando dicen nosotros no es el pueblo, no es el ciudadano común francés, no es el ciudadano alemán. Tengo una hija en Alemania viviendo en Múnich y ella misma me dice que la mentalidad, lo que piensa el alemán, lo que no quieren es guerra con Rusia. No quieren saber de una guerra con Rusia. Así clarito. Son los gobiernos manipulados por Estados Unidos. No podemos decir que porque Biden está haciendo la cabeza a nadie, porque Biden ya no tiene cabeza. O sea que es el sistema. Estos señores de la guerra que están en Estados Unidos, que son los que manejan todo este entorno. Esa parte oscura de Estados Unidos, que son los que manejan todo esto. Entonces, son los gobiernos de estas naciones que están jugándole la vida a todos los europeos en una guerra contra Rusia. Todo el mundo sabe, Roberto, nadie, yo no sé cómo puede pensar un político como los que hablan últimamente, como la Van der Leyen, directamente, como Stoltenberg. ¿Cómo pueden ellos hablar de ir a la guerra directamente contra Rusia? Un país que tiene más bombas nucleares y de mejor calidad y potencia que cualquiera de ellos y de Estados Unidos. Cuando me dicen, no, pero Estados Unidos es intocable, no lo va a tocar nunca. Estados Unidos, Roberto, ni idea tiene de dónde están 12, así te lo digo, de los 78 submarinos rusos, 12 de esos submarinos, no tiene idea Estados Unidos dónde están, les pierden el paso, no los encuentran. Son submarinos que duermen en el suelo marino y pueden quedarse allí por 180 días fácilmente, sin salir a la superficie. Y cada uno de ellos tiene 16 misiles nucleares, Roberto.
están en el Atlántico, están en el Pacífico, durmiendo en el suelo, en el fondo del océano, a 200, 300 metros de profundidad, dependiendo del lugar, del área donde estén. Entonces, Roberto, cuando Estados Unidos dice que somos intocables, que a nosotros no nos tocan, van a ir a bombardear Polonia, van a bombardear Alemania, tal vez. No, Roberto. Se ataca primero la cabeza de la cobra. Pronto. Si no le cortás la cabeza a la cobra, hasta herida te puede picar. Entonces, Estados Unidos y Europa están haciendo una provocación tan grande, pero yo la veo más por el lado de crear una narrativa de miedo, de meternos en miedo, de irnos llevando en ese paso para mantener esa hegemonía que está prácticamente, ya no está en el borde del abismo, ya está cayendo por el abismo. Solo que no saben cuán profundo es, hasta dónde van a caer. Y todo tiene una comunión aquí. La parte económica, la parte bélica y la parte social. Si no nos vamos muy lejos, Estados Unidos está muy cerca de una guerra civil. Eso es un hecho. Si estudiamos un poco la parte interna de Estados Unidos, imagínate con esto que se dio ahora de Donald Trump, acusado, condenado, indudablemente que hay un público allí, hay una gente armada hasta los dientes que no va a aceptar un gobierno demócrata en las próximas elecciones. No va a aceptar de ninguna manera. ¿Qué va a pasar, Roberto? Y eso tiene mucho que ver con Ucrania, porque Donald Trump dijo, yo la guerra con Ucrania la termino en un día, y está mintiendo. Donald Trump no tiene ese poder de poder parar la guerra de Ucrania en un día. Aunque él pare de mandar dinero y municiones y lo que sea, Europa va a continuar. Europa va a continuar. ¿Por qué? Porque tenemos un Macron desesperado para mantenerse en el gobierno también, por orden de sus amos, como los Rothschild, los Rockefeller y toda esa crema, que le están dando órdenes a Macron de que siga agregando más madera en el fuego. Macron está recibiendo órdenes. Él sabe que Francia no está ni siquiera en el lugar para poder enfrentar a Rusia. Yo escribí hace poco que le puse a Macron, descuide, señor Macron. Creo que usted se equivoca en pedir enfrentar a Rusia con el ejército francés. Porque ni la torre Eiffel quedaría en pie. Él se olvida de lo que está diciendo. Ciudades que son totalmente llenas de civiles. Pedir una guerra con Rusia. ¿Qué piensan que Rusia está amenazando? No, nosotros tenemos bombas nucleares, pero igual. Tal vez las usemos, tal vez no. Depende. Porque así como Estados Unidos dice nosotros no nos podemos dar el lujo de perder esta guerra, Rusia dice lo mismo. Por la soberanía rusa, por la cultura rusa que está siendo puesta en juego aquí, y por el orgullo mismo ruso, ellos ya no pueden perder. Bien. Ucrania pasa a ser parte de Rusia. Sí, dime, Roberto. No, pues qué excelente exposición, porque nos trajiste justamente desde la frontera, desde los peligros que tienen las líneas rojas trazadas por Putin, en cómo se violenta los acuerdos, hasta cómo están azuzando la sombra de la guerra. Me parece pues que nos has hecho un gran mapa, y me gustaría que nos dijeras qué se nos escapa algo, y si no, pues que cerraras el programa con tu conclusión. Aníbal, por favor. Mira, Roberto, yo lo que digo a la gente, que vivan la vida, que la vivan lo mejor que puedan, que escuchen, que se informen, pero que no se dejen aturdir por los tambores de guerra. Yo creo que aquí hay un juego duplo, Roberto. Hay dos cosas que se manifiestan, y tú, mejor que nadie, lo sabes y lo has tratado en diferentes programas tuyos con otros colegas, que sabemos que el gran
Foro Económico Mundial tiene un plan para el 2030, tiene una agenda para cumplir y que no la está pudiendo cumplir. Y parte de esa agenda a cumplir por ese Foro Económico Mundial, para ese gobierno mundial nuevo, que no sería mantener el mismo gobierno mundial, único, exclusivo, bajo reglas que ellos mismos ni aceptan y las violan todos los días, más viviríamos de una manera que volveríamos 300 años para atrás. Entonces, ese Foro Económico Mundial, ese hegemónico que está cayendo, que ya no está en el borde del precipicio como hablábamos 3 años atrás, Estados Unidos está al borde del abismo, de caer, ya cayó. Es un desastre. A nivel mundial, Estados Unidos es un desastre permanente en diplomacia, en política interna, externa, en todos los aspectos. Estados Unidos es un desastre. Nunca estuvo peor Estados Unidos como lo estamos viendo ahora. Y en eso le doy la razón al señor Donald Trump, aunque no, a mí no me gusta este señor, más de cualquier manera le doy la razón en decir de que Estados Unidos perdió totalmente el poder que tenía hegemónico en el mundo. Y eso se demuestra en África, que los están corriendo, le están diciendo fuera de Níger, de Nigeria, fuera de otras ciudades, de otras naciones pequeñas africanas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Creando caos. Caos en todas partes. Caos en Georgia, caos en Burkina Faso, caos. Volviéndonos locos. Gaza. No podemos tampoco dejar de tocar si tiene o no tiene que ver. Todo tiene que ver. El hegemón está que no puede. Y tú imagínate, ¿podría Estados Unidos detener la guerra de Gaza? Podría. En un día puede. En un día. Mas no lo van a hacer nunca, jamás, porque nunca van a ir contra el sionismo. Y la guerra de Ucrania, ¿quién la está bancando? ¿Quién es el que la mantiene? Los grupos del armamento de Estados Unidos. ¿Quiénes son los dueños? Anglosajones y sionistas. Entonces todo está allí, todo gira sobre una misma pelota. Entonces le digo a la gente, traten de vivir en paz. Como te decía el otro día, aconsejen a sus hijos a vivir lo mejor posible la vida, lo más sano posible, no a las drogas, sí al estudio profundo, no a ese estudio superfluo, a ese estudio que no te deja nada, a esos que quieren imponer de alguna manera cambios sociales, morales, éticos. No, entrar en el conocimiento justo, adecuado, para tener una vida mejor. Si nos dejamos llevar por el miedo, Roberto, que ya lo intentaron en el 2020, de meternos el miedo en la sangre inclusive, indudablemente vamos a enfermarnos y vamos a terminar siendo cada vez menos. Y esto de la guerra, de los tambores de la guerra permanentemente, Roberto, cuando yo me levanto y comienzo a leer las noticias y lo que me mandan de RT, lo que me mandan de Sputnik, lo que me mandan de todos lados, y entro a mirar, si no tienes una cabeza preparada para absorber todo eso que nos viene, Roberto, y tú mejor que nadie lo sabe, indudablemente estaríamos ya medios locos o enfermos, deprimidos, prontos para hacer cualquier disparate. Porque lo que vemos es una desgracia permanente todos los días, se repite todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Vamos a la guerra, vamos a la guerra, vamos a la guerra. Nadie habla de paz. Nadie habla de decir basta. Vamos a sentarnos a conversar. ¿Podemos vivir juntos en este mundo? Claro que sí que podemos. ¿Se puede vivir en paz en este mundo? Sí, sin Estados Unidos, Roberto. Es el terrorista más grande del mundo, es Estados Unidos. Ha provocado todos estos desastres, estas guerras inútiles, bajo mentiras, bajo chantaje, bajo robo, asesinato. Roberto, es una nación que crea los problemas en el mundo, no el mundo que crea problemas para esta nación. Esa es la gran diferencia aquí. Y cuando aparece un Vladimir Putin y un Xi Jinping hablando de una economía de mercado posible, intercambios comerciales razonables donde yo gano y tú ganas, donde hablan de un mundo multipolar, donde no decida uno tu futuro, lo decidimos todos.
Un BRICS que parecía nada en la puerta cuando entró y ahora cuando está ya a punto de salir por la puerta del fondo es más que una patota. Para fin de año van a ser 50 integrantes en los BRICS. Más de la mitad de la población mundial va a estar en los BRICS. El G7 es un bebé en pañales, en los brazos. Entonces, ya no hay poder ni en Europa y no hay poder por parte de Estados Unidos, que es el hegemónico, que está luchando como una cobra desesperada para no caer. Y está cayendo. Y no hay quien lo pueda aguantar. Cae solo, por su propio peso. Todos los imperios duraron un tiempo, un siglo, medio siglo, 2 siglos, pero terminan cayendo, por su propio peso. Y aquí estamos hablando de muchas cosas. La guerra, la economía. ¿Cuánto tiempo más puede estar Estados Unidos imprimiendo dinero, imprimiendo? ¿Cuánto tiempo más, Roberto? Sin respaldo ninguno. No tiene mucho por delante. Todos me preguntan también, ¿el dólar va a caer mañana, de aquí a un año? No podemos soñar de esa manera y pensar que se acabó el dólar mañana o de aquí a un año ya no existe más el dólar. No, muchas economías del mundo se mueven a base del dólar. O tienen el dólar como moneda prácticamente integrada a su economía. Pero los países que ahora están negociando dentro del BRICS, en sus propias monedas, Roberto, ya no compran dólares para pagar, ya usan sus propias monedas. Y es ahí donde el dólar se debilita, es ahí donde las arcas de Estados Unidos se caen. China vendiendo sus bonos de Estados Unidos rápidamente. Ya no le queda prácticamente casi nada de la deuda norteamericana. Se está vendiendo toda. ¿Y quién la está comprando, Roberto? Sería una buena investigación para hacer en la próxima. ¿Quién está comprando esos bonos que se están vendiendo por montones por parte de la India, por parte de Rusia, por parte de China? Todos están separados. Arabia Saudita acaba de vender 47.000 millones. Arabia Saudita. Entonces, no podemos dejar todo eso de lado. Pero vuelvo a insistir, para cerrar este programa, Roberto, y no alargarme mucho más, gracias por el tiempo que me brindaste, Roberto, decirle a la gente que vivan tranquilos, vivan sosegados, no se dejen dominar por el miedo. ¿Es para preocuparnos? Sí, lógico que es para preocuparnos, porque cualquiera que habla de guerra preocupa a cualquiera. Pero no nos permitamos que nos quiten ese derecho de vivir en paz, Roberto, de nosotros crearnos nuestra paz. Ellos la quieren quitar, eso es un hecho. Le quieren quitar la paz a ti, a mí, a todos. De alguna forma, la quieren quitar. Quieren preocuparte demasiado para que te enfermes y terminas muriendo de alguna manera. Cuanto menos seamos para ellos, mejor para ellos. Siempre va a ser mejor. Nunca va a ser para bien. Entonces, vivir sin descuidarnos de estar informados, bien informados, pero no permitir que nos roben los sueños. Yo todavía tengo sueños, Roberto, tengo 66 años y tengo sueños todavía para cumplir, y los pienso algunos realizar todavía, si Dios me ayuda, si Dios mediante puedo, pero digo, que nadie pierda la esperanza. Es importantísimo eso, Roberto, porque yo veo muchos jóvenes, que tenemos, cada vez hay menos jóvenes también. Sin irnos muy lejos, Roberto, estaban diciendo que el mundo estaba superpoblado, que había 8.000 millones de mentiras, Roberto. No somos 8.000 millones de habitantes en este mundo. No hay 8.000 millones, Roberto. Hace años que se viene reduciendo la cantidad de nacimientos en todo el mundo. Y si agregamos una falsa como la que ocurrió en el 2020, indudablemente que la cantidad de gente que nace es mucho menor que la cantidad de gente que se nos va. Se va mucha gente, por diferentes motivos, salud, guerras, accidentes, en fin, variable la situación, mas son más los que se van que los que vienen. Cada vez son menos. Antes una familia normal tenía 2 hijos, Roberto, 3 hijos. En la época mía eran 3 a 6 hijos por familia. Hoy no, hoy es 1, con suerte. Y si es muy pudiente, 2. Con suerte. Entonces, eso es mentira que el mundo creció, somos de más. No, cada vez somos menos, Roberto.
Por eso Europa está nerviosa porque ven cómo se les viene encima la población de África y tratan de frenarla, pero no creo que puedan en los próximos meses. No pueden. Pues, Roberto, hay algo que yo siempre digo. Cuando le abrieron la puerta a los países del tercer mundo, ellos mismos abrieron una caja de Pandora. Tú imagínate, 47 millones de musulmanes de todas las razas, pero musulmanes, viviendo dentro de Europa. 47 millones, repartidos en toda Europa. Si esto fuera una guerra, mañana los musulmanes tomarían Europa ¿en cuántos días? ¿En una semana? ¿En 30 días? Entonces, Europa perdió ya hace tiempo que perdió ese dominio, esa fuerza. Ellos tratan de clavarla, hoy la tratan de clavar como un estandarte para decir, no, todavía estamos vivos, mas están muriendo. Francia está perdiendo territorios que tenía y propiedades que tenía, entre aspas, en África. Alemania las está perdiendo, Noruega las está perdiendo, Estados Unidos está saliendo de algunas partes de África. O sea que el mundo está despertando. Yo creo que el mundo está despertando, la gente está despertando, menos en Argentina, lamentablemente, no despiertan, no acaban de despertar, pero después creo que el mundo está despertando y está entendiendo la jugada que nos están haciendo, que nos están manipulando, nos manipulan todo el tiempo nos manipulan con la información, con lo que tomamos para curarnos, en fin, con todo nos están manipulando y indudablemente nos están dejando entre la espada y la pared. Y cuando un ser humano está entre la espada y la pared, lo que hace es defenderse, ¿no? Y a nosotros nos queda eso. Pues aquí nosotros tenemos con la información, la defensa, ¿no? La defensa con la investigación, y hay mucho que investigar. La defensa con, pues, estar siempre con la capacidad crítica lista para no comerse lo que nos venden. Pues muchísimas gracias, Aníbal, te agradecemos muchísimo y gracias por habernos destinado este tiempo para explicarnos pues lo que has investigado, tus conclusiones que son muy importantes y escuchar pues todo este mapeo que nos das de la guerra en Ucrania y de cómo se podría resolver tan fácil, pero cómo no quieren resolverla, que es lo más difícil de entender para el humanismo. Muchísimas gracias, Aníbal, te mando un abrazo, gracias. Gracias. A ti, a Sadi, mi saludo, mi corazón con ustedes. Y gracias nuevamente. Gracias a ti y lo mejor siempre para ti, para toda tu familia y para todos los que nos ven y para todo el mundo, que ojalá en lugar de que las noticias sean vamos a la guerra, fueran vamos a la paz. Muchas gracias, nos estamos viendo y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.